conceptos fundamentales referentes a la concentración y dilución de la orina. El primero es que dice que el riñón se encarga de alterar la concentración de la orina manteniendo sus valores molares del cuerpo. Es decir, si yo ingiero mucho soluto, por el instrumento de plato, como gran cantidad de sal. Entonces, el riñón se encarga de hacer que mi medio molar esté en parámetros normales, y para lo cual el riñón va a eliminar gran cantidad de sal. Entonces dice que el riñón se encarga de mantener su osmolaridad corporal, variando la concentración de la orina. Pero además de eso, dice que la ADH, o sea, la hormona antidiurética, a la vez regula la composición de la orina. Porque como ustedes saben, la ADH actúa acá, en el tercio distal del tubo distal y en el colector. ¿Y qué cosa hace? Hace que a las dos células principales del tubo colector se forman mayor cantidad de copolina 2, entonces va a reabsorberse agua. Entonces de esa manera está regulando. Si yo, ustedes que están acá ya más de una hora bajo esta temperatura, entonces están, ¿no? Se pasan la mano, está un poco húmeda, están perdiendo solución hipotóxica y su medio está hiperhúmedo. En esta situación hay más secreción de ADH, entonces reabsorbe agua para poder regular la composición de esa orina. Y si yo como mucho líquido, entonces no hay secreción de ADH para que no se absorba agua acá y todo el exceso de agua, pues de esa manera regula esa composición de la orina. Estos dos elementos fundamentales, riñón y ADH. Y miren ustedes la estructura de estos elementos del nefrón que se encargan de concentrar y diluir. Ustedes saben, cuando conversamos al comienzo, de que más o menos el 80-85% de los nefrones de cada una de las personas son nefrones corticales, cuya asa de Henle no llega hasta acá, sino llega hasta aquí, entre el límite entre la médula externa y la médula interna. O sea que esos nefrones se encargan parte de la dilución de la orina. Pero este es un nefrón, ¿de qué tipo? Porque llega la papila, llega el asa de Henle hasta la punta de la papila. O sea que concentra 1200 mililitros. O sea, concentra ¿cuántas veces? 3 veces más. O sea, de 290, que es la osmolaridad plasmática, llega acá en la punta de la papila hasta 1200 miliosmoles. Entonces, pero miren ustedes los elementos que participan en la concentración y la dilución de la orina. La asa de Henle, su porción descendente-ascendente, el tubo distal, el tubo colector y el intersticio. Pero además de eso existen estos vasos que, como ustedes saben, son los vasos rectos o vasas rectas que corren paralelamente al asa de Henle, que se encuentran fundamentalmente en los nefrones justamente. Y ya ustedes saben, por lo que hemos estado conversando, que el intercambio siempre es de la luz del vaso hacia el capilar y del capilar hacia la luz del vaso. En el primer caso estamos hablando de reabsorción y en el segundo de absorción. Entonces, esos son los elementos que participan en la concentración y dilución de la orina. Hemos dicho anteriormente que el filtrado glomerular es un filtrado libre de proteínas y que en ese filtrado se encuentran solutos y pequeñas moléculas cuyo peso molecular debe ser igual o menor a 5000 Dalton. Si en la sangre tengo esa sustancia que pesa menos, se va a filtrar sin ningún problema a través de esta membrana de filtración, desaparece acá. Entonces, cuando la sustancia aparece acá, ¿no? Prácticamente llega a este nivel y aquí, ya saben ustedes que se reabsorbe en el tubo gluconeal proximal un 65% de sodio, 65% de agua.
cuando llega el líquido filtrado acá, llega en esta porción, en los cuales por fuera se encuentra el medio interno, que es un medio hiperosmolar, ¿cierto? ¿Por qué? Paralelamente hay una hiperosmolaridad desde 300 hasta 1200 que está rodeando todo este intersticio. ¿Alguien me lo puede guardar esto? Que no se pierda, ¿no? Entonces, este filtrado va a encontrar por fuera un medio hiperosmolar, ¿cierto? Que va a ir desde 300 hasta 1200 miliosmoles. Y este filtrado cuando llega acá, llega con una osmolaridad de 300 miliosmoles. Miren ustedes la disposición de este mecanismo de condensación y dilución del mecanismo de contracorriente. En la primera lámina, ven ustedes la disposición, aquí está el tubo ecuatorial distal, pero los elementos son estos, ¿no? Tienen por aquí la porción descendente, en los cuales se absorbe agua, la porción ascendente con una porción angosta y ancha, aquí se absorbe sodio en forma pasiva, y aquí en esta porción ascendente ancha acá, del asa de Henle, aquí se reabsorbe activamente sodio, cloro y un potasio. Pero reitero, a lo mejor ayer no reiteré, no, para allá. Ahí no jale mucho porque no se apaga. Reitero lo que les dije ayer. Si yo hablo acá de esta porción ascendente ancha, no acá, ¿no es cierto? Acá, porque aquí empieza el tubo controlado distal. Miren ustedes acá, tengo el límite entre la corteza y la médula, ¿no? La corteza está arriba de la médula. Y acá tengo la médula externa que está limitando y acá está la médula interna. Porción descendente, reabsorbe agua, porción ascendente que se reabsorbe sodio, aquí pasivamente y acá, creo que puedo escribir, ¿no? Entonces, y después, cuando desciende, aquí es donde se va a concentrar. Ya cuando llega acá, estamos hablando de la orina que se va a concentrar. Entonces, miren esta disposición, ¿no? Mecanismo de contracorriente, como están constituidos dos tubos. Los nombres ya los conocen ustedes, y aquí tengo nosotros cómo se produce, ¿no? La reabsorción acá. Miren, llega acá infiltrado, entonces cuando llega acá encuentra acá un medio hiperosmolar, se va a reabsorber agua, se va a concentrar este fluido desde 300 hasta 1200 cuando llega acá. Cuando en la porción ascendente lo que está marcado de negro es la porción del tubo absolutamente impermeable al agua. Entonces, en la porción ascendente, aquí se reabsorbe, como ven ustedes, sodio, cloro, pero aquí ¿qué cosa le falta? Le falta potasio, ¿no es cierto? Porque este es un... No. Aquí tengo yo la celda del tubo contorneado. Aquí en esta porción, esta es la luz del tubo, aquí es donde se encuentra ese transportador. O sea que de la luz del tubo, en este lado apical o luminal, aquí existe este transportador, que transporta así un sodio, un potasio y 2 cloros. Pero aquí en la membrana vasolateral, no se olviden, bomba de sodio y potasio TPasa, ¿no? Pues, y acá viene el capilar, ¿cierto? Entonces esto ingresa acá. De esa manera se produce la reabsorción, es decir, el transporte, ¿no? A través de estos mecanismos. Hablando de sodio y potasio. Entonces, aquí estamos nosotros, esto es el límite entre la corteza y la médula, aquí está la médula
límite de media interna con la externa, acá está la médula interna. Entonces aquí se reabsorbe, ¿no es cierto? Entonces, ese sodio que se reabsorbe nos va a dar esta osmolaridad creciente. Entonces, cuando llega acá, en el tubo contorneado de este tubo colector, en esta porción, al final del tubo distal, y en esta primera porción del tubo colector cortical, se va a reabsorber agua, ¿cierto? Y aquí se va a secretar sodio y se va a secretar urea. Aquí se va a reabsorber sodio y se va a reabsorber urea. Entonces, ese sodio, producto de este sodio que está apareciendo, llena este sodio acá en el intersticio, y esta urea también llena esto fundamentalmente entre el límite entre la médula interna y externa y la médula interna. Estos dos elementos es lo que me da a dar esa osmolaridad creciente. Entonces, cuando llega acá, miren ustedes cómo están el valor osmolar del intersticio. Aquí tengo yo 285, 290 o 300 en algunos libros que vean, miliosmoles por cada kilo de agua plasmática, y a medida que va descendiendo, la osmolaridad va creciendo. Entonces, este fluido que llega acá por 300, que está en la tubo contorneado proximal, cuando llega a este límite encuentra un medio por fuera hiperosmolar. A medida que va descendiendo, este líquido va adquiriendo la misma osmolaridad que está por fuera del intersticio. Y para hacer esto, aquí se va a reabsorber agua, ¿cierto? Y cuando llega a la punta de la papila, tiene 1200 miliosmoles. Este fluido. Entonces, como acá también sigue igual, ¿no es cierto? Aquí por fuera está hiperosmolar, entonces, pero es una osmolaridad decreciente desde 1200 hasta acá, hasta 300, ¿no es cierto? Entonces, la manera para que se diluya ese fluido es que tiene que reabsorberse sólido. En esta parte de abajo pasivamente y en esta parte de arriba activamente, por ese transportador que estamos viendo ahí. Cuando llega acá, ¿no?, sucede lo mismo. Pero si ustedes tienen ojo de médico, como creo que lo tienen, ¿cuál es la diferencia que existe en ese mecanismo de concentración de contracorriente, en ese mecanismo osmolar? Fíjense ustedes, desde el punto de vista longitudinal o vertical, cómo está la osmolaridad, y fíjense ustedes, vertical o transversal, cómo está la osmolaridad. ¿Cuál es la diferencia que encuentran? Que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Aquí tiene la... ¿Ya observaron? ¿Cuál es la diferencia tú que estás más cerca? Los valores. ¿Ah? Los valores. ¿No? Los valores en la parte descendente del asa y en el colector son mayores que en la parte intermedia. Aquí tiene el descendente, aquí está igual. Sí, pero es diferente en la parte en medio. ¿Dónde? En el asa La parte de medio pues tiene su nombre. El asa en la parte descendente de la función. Entonces ven ustedes que desde el punto de vista transversal, ¿no?, en la porción ascendente ancha del asa de Henle, la osmolaridad varía. ¿Por qué? Porque esta es la zona de dilución que hemos visto, ¿no?, en los cuales a través de este transportador se está reabsorbiendo mucho sodio por ese mecanismo de este transportador, sodio, potasio y los cloros. Entonces, este transportador es lo que permite que este espacio sea hiperosmolar. Pues miren la diferencia, ¿no? Habíamos dicho que cuando el fluido llega acá, al final del tubo, de la porción ascendente ancha, la osmolaridad fluctúa. En algunos libros van a encontrar 100, en otros 150, pero no va a pasar de 200 en otros libros. Pero siempre la zona de dilución. Y cuando llega acá esta porción, al inicio del tubo contorneado distal, este fluido va a ser hipoosmolar. Ya eso lo hemos visto, ¿no?, los elementos que constituyen este mecanismo multiplicador de contracorriente
y esto es el mecanismo de intercambiador. Miren la diferencia, ¿no? Uno es multiplicador de contracorriente, o sea que concentra o disminuye, y el otro es intercambiador de contracorriente. Entonces los vasos rectos o vasas rectas, que son los que corren paralelamente al haz de Henle, se encargan de intercambiar. ¿Cuál es la función fundamental? Mantener este medio interno hiperosmolar. Esa es la función de estos vasos rectos. Porque solamente, como dicen, están intercambiando la corriente de sodio y de agua en el interior. Ustedes saben que del 20% del gasto cardíaco, que a 1.200 centímetros de sangre que pasa por minuto por los riñones, el 90% pasa por la corteza. Solamente menos del 10%, uno está hablando del 3% o del 5%, es la que pasa irrigando la médula a través de estos vasos rectos. Entonces veremos cuál es la importancia de que en esta médula solamente circule entre 6 a 8 o 10% de la cantidad total de la sangre. El objeto, ¿qué cosa es? Mantener este medio hiperosmolar. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos observado nosotros que cuando nosotros queremos hablar del proceso de dilución y concentración, se produce la reabsorción del agua que hemos visto ya nosotros por gradiente osmótico. O sea que acá existe un gradiente osmótico. Aquí viene el fluido, aquí con menos de 300. Cuando llega acá encuentra un medio hiperosmolar. Entonces, mucho sodio acá, entonces el agua se va a transportar de la luz del tubo colector hacia afuera. Pero, como en este filtrado, en esta orina, llega mucha urea, por diferencia de gradiente, ¿ven? Acá, mucha urea, entonces esta urea se va a transportar. Mucha urea acá, menos acá, entonces se transporta la urea acá y aumenta la urea acá. Entonces la urea más el sodio de esta reabsorbido acá, es lo que va a mantener esta hiperosmolaridad. ¿Qué pasa? ¿Está haciendo rompecabezas? ¿Está viendo su cuadro de los partidos? Escucha por lo menos. Esto solamente es una repetición de lo que estamos conversando, ¿cierto? Hemos dicho que acá pasivamente se reabsorbe el sodio. Hemos dicho que acá activamente se reabsorbe el sodio a través del transportador. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Por qué la orina? ¿Por qué se forma una orina hiperosmolar? ¿Por qué se forma una orina hiperosmolar? Número uno, que todo este intersticio es hiperosmolar, desde 300 hasta 1200 miliosmoles, dado por la urea y dado por el sodio. Entonces, a medida que va descendiendo la orina, se establece un equilibrio entre la concentración de este fluido y la concentración del intersticio. El otro problema es que esta osmolaridad de esta orina que voy a eliminar acá depende de si estas células del tubo contorneado, ¿no?, son permeables o no al agua. Como aquí estoy hablando de nefrones justamedulares, se supone que, y su osmolaridad es también 200, se supone que aquí tiene que haber, ¿no?, para que este fluido se transporte hacia afuera, tiene que haber acción de ¿quién? Acción de la hormona antidiurética, para que pueda hacer de que el agua se transporte de la luz del tubo hacia afuera. Y por otro lado, el otro factor que mantiene esta orina hiperosmolar, ¿no?, es estos vasos rectos. Porque como veremos posteriormente, estos vasos rectos lo único que hacen es intercambiar sodio y agua de un lado a otro. Se supondría que si por acá viene la sangre, al pasar por este medio debería bañar esto y llevarse las sales. Pero por este mecanismo de esta vaso recto, van a ver ustedes posteriormente cómo
el cloro, el sodio y la urea, ¿no? Se transportan de un sitio a otro, lo mismo que el agua, para mantener siempre esta hiperosmolaridad. O sea, 4 factores fundamentales, o 5, que a la hora de almuerzo ya no te pases, tú eres delegado seguro. Entonces, para mantener una orina, si yo en este momento, si todos nosotros acá nos vamos al baño y le dosamos esa orina, vamos a encontrar la osmolaridad o vamos a determinar la densidad, vamos a ver que esa orina es hiperosmolar. ¿Qué significa hiperosmolar? ¿No? ¿Va? ¿El comparativo? ¿Por qué lo comparan? Plasma, ¿no es cierto? Si mi plasma tiene 300 miliomoles y mi orina tiene más de 300, es una orina hiperosmolar. Está dado por esos factores. Número 1, este intersticio hiperosmolar. Número 2, que este fluido que desciende inmediatamente debe adquirir la osmolaridad que después de la médula. Número 3, que tiene que ver acá, ¿no? Permeabilidad de ese epitelio. Y número 4, que debe existir estos vasos rectos que solamente van a intercambiar estas sales y el agua para mantener esta osmolaridad. Entonces, y cuando nosotros hablamos de este mecanismo de multiplicador de contracorriente, miren la ubicación, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Aquí se desciende y se absorbe agua, aquí asciende y se absorbe sodio, ¿no? Y aquí ya se viene a regular la orina por diferentes gradientes, se transporta agua y se transporta urea de acá hasta acá. Entonces, como dice acá, como hormona antidiurética, sucede esto. Si con hormona antidiurética, esta osmolaridad solamente llegaría hasta 600 miliosmoles. Y con 600 miliosmoles, la densidad acá de la orina sería 1000, 1001, 1002 o 1003, y la osmolaridad de esa orina sería 1050. Perdón, 50 milimoles 50 miliosmoles. En caso de la orina concentrada, aquí encuentras cuánto de densidad, hasta 1025, 1030. ¿Y cuánto encuentras de osmolaridad de esa orina? Hasta 1200 miliosmoles, que es lo máximo que puede concentrar esa orina. Entonces, dice, en cualquier nivel de la médula renal, la médula renal, la osmolaridad es la misma, excepto lo que ustedes no han visto acá, ¿cierto? En lo cual es la osmolaridad. ¿Qué pasa? ¿Está preocupado de la hora? Entonces miren ustedes, en cualquier parte, tanto longitudinal o vertical como transversal, la osmolaridad es igual, a excepción de esta parte, como dice ahí, ¿no? Porque aquí es la zona de difusión. ¿Y qué pasa en la porción, en el asa de Henle? Estoy repitiendo lo que ya ustedes saben solamente para que para recordarles nomás. Entonces, ¿qué pasa aquí en el asa de Henle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el asa de Henle? Descendente. Encuentra un gradiente acá hiperosmolar, entonces el agua se va aquí, este fluido, aquí es la misma, entonces se va a reabsorber agua. ¿No? Eso ya lo saben. ¿Y qué pasa? ¿No? Miren, aquí estos son altamente permeables al agua. Y entonces aquí casi es nula la reabsorción de sodio, cloro y de urea. Casi nula, por decir que no. Entonces, el fluido alcanza la osmolaridad y asciende al intersticio medular. Entonces, eso ya lo sabemos nosotros, con este fluido. ¿Y qué pasa con la porción ascendente? Ya también reitero, en la porción ascendente angosta se va a concentrar, se va a diluir, porque por fuera encuentra la osmolaridad decreciente de 1200 hasta 300. Entonces, esto es impermeable al agua, se reabsorbe sodio, ¿perdón? Y aquí pasivamente el sodio y aquí activamente el sodio. ¿Y qué pasa en la porción ascendente aquí, en la porción ascendente ancha? ¿No? Entonces ven ustedes acá, aquí se va a reabsorber a través de este transportador, sodio, cloro y potasio, y entonces aumenta esta osmolaridad. Entonces,
Ojo que en esta zona se reabsorbe sodio, ¿no? Y es absolutamente impermeable al agua. Y aquí tienen ustedes qué es lo que pasa, cómo el riñón concentra y diluye la orina. Por un lado tenemos nosotros en este lado de acá, ¿no?, la osmolaridad desde 300 hasta, desde 0 hasta 1200, y acá tenemos nosotros los tubos. En la figura de abajo, observan ustedes que aquí tenemos tubo contorneado proximal, aquí tenemos el asa de Henle con una porción descendente angosta, una porción ascendente, y aquí tenemos el tubo de acá, contorneado distal, y aquí tenemos el tubo colector. ¿Qué es lo que pasa con estos nefrones que diluyen? Miren hasta dónde, cuando el fluido llega acá al asa de Henle, solamente alcanza una osmolaridad de 300 de fluido. Y cuando ese fluido llega, miren acá al final del tubo contorneado, del asa de Henle, miren la osmolaridad, 100 a 150. En el tubo distal no pasa nada, ¿no? Y en el tubo colector, miren ustedes, la osmolaridad sigue muy baja, se diluye. Pero ¿qué pasa? Ese es un nefrón cortical. ¿Qué pasa con los nefrones justamedulares? En la parte de arriba, miren, aquí estoy en la punta de la papila. Esta es la porción descendente del asa de Henle. Aquí se está reabsorbiendo. ¿Qué se reabsorbe acá? Agua, llega a 1200, entonces acá se está reabsorbiendo, ¿no?, en la porción ascendente, en la angosta se reabsorbe sodio pasivamente, y acá se está reabsorbiendo, miren, activamente sodio. Pero miren que cuando llega acá al final, aquí, siempre esta osmolaridad es hiposmolar en comparación. Cuando llega acá al tubo colector, miren la osmolaridad acá está 1200 mililitros. Pero miren cómo se concentra y cómo se diluye la orina en todo el trayecto del nefrón. ¿Qué cosa está pasando en el intersticio? En el intersticio ya ustedes saben que esto es hiperosmolar. La causa ya la saben. Cloruro de sodio y urea. Aquí en el tubo, la recepción de agua en el tubo distal, terminal, en el colector cortical y en el medular. Aquí se reabsorbe algo de agua, aquí también algo de agua y aquí también agua. Pero acá en esta porción del colector, ojo, el colector medular interno, además de reabsorberse agua, se reabsorbe urea. Entonces daría en este sentido la reabsorción de la urea. Se reabsorbe acá, se reabsorbe acá, se reabsorbe acá la urea. Entonces miren ustedes acá este sistema que se llama intercambiador de contracorriente, constituido por el vaso recto. Aquí, ¿qué es lo que hacen los vasos rectos? Los vasos rectos, como dice ahí, aumentan el mecanismo de concentración. Se supondría de que como esto es un vaso sanguíneo, cuando irriga esta zona, debería llevarse todos estos solutos hacia la circulación sistémica. Pero por este mecanismo de intercambiador, como veremos en otra figura, este sodio y cloro se va a transportar de un lado del tubo del vaso recto al otro. Pues de esa manera mantiene este medio hiperosmolar. Sin embargo, algo del agua que ha sido filtrada acá y algo de los solutos que se encuentran aquí son llevados hacia la circulación sistémica, pero siempre manteniendo esta osmolaridad. Entonces, ¿por qué esta poca cantidad de sangre que irriga la médula, 6% del flujo sanguíneo renal, mantienen esta concentración? Porque, reitero,
solamente se hace un transporte de un lado a otro de los vasos rectos, tanto del agua como del cloruro de sodio y del urea. Miren hasta acá. Esto no es el asa de Henle, estos son los vasos rectos que corren siempre paralelamente al asa de Henle. El asa de Henle, los diferentes nefrones, ¿no? Uno llega hasta este nivel, otro más abajo, entonces miren ustedes la estructura. Aquí está bañando, estos vasos rectos están bañando los nefrones justa cortical, perdón, nefrones corticales, que el asa de Henle solamente llega hasta este límite. Pero miren ustedes, aquí está entrando la sangre, vamos a suponer que acá entra la sangre en este sentido. La sangre está en este sentido. Lo que estamos viendo ahí en esta lámina acá. Dentro de la sangre ya ustedes saben que existe proteína, 0 a 7.4 gramos por cada 100 centímetros de sangre para mantener la presión oncótica. Entonces miren ustedes, en la porción descendente del vaso recto, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a reabsorber, ¿no? Se absorbe, no se reabsorbe, sino se absorbe cloruro de sodio y se absorbe urea. Miren, miren la figura. Dale un cocacha a tu compañero de atrás. Miren ustedes la figura, por favor, entiendan esta figura. Este medio es hiperosmolar. Miren el tamaño de la letra, de acuerdo al tamaño de la concentración, tanto de solutos como de las proteínas. En esta porción, usted se va a absorber hacia la luz del vaso sanguíneo cloruro de sodio y urea que está en el intersticio. Entonces ingresa a esta zona. ¿Y qué es lo que pasa cuando asciende el vaso recto? O sea, cuando asciende acá, en esta parte. Aquí, vamos a decir, aquí se absorbe urea, se absorbe cloruro de sodio, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá en esta porción? Debería llevarse todo este sodio hacia la distribución sistémica. Pero miren ustedes lo que pasa acá. En la porción ascendente, el sodio y la urea son vaciados hacia el intersticio. O sea que la misma cantidad, casi la misma cantidad de urea, de cloruro de sodio, que es absorbido aquí en el tubo, aquí es, ¿no? Que prácticamente lo que está haciendo es intercambiar, pero no se está llevando los solutos para poder mantener esta osmolaridad, para poder mantener este medio medular hiperosmolar. ¿Y qué pasa con el agua? El agua se está transportando de la luz del vaso hacia el intersticio. Entonces, pero si yo a esta sangre le estoy extrayendo agua, se supone que las proteínas van a estar concentradas, la osmolaridad, la presión oncótica va a ir aumentando. En la punta de la papila, ¿no? Como aquí se ha absorbido agua, miren el agua, ¿no? Llega a la punta de la papila muchas proteínas y cuando la sangre sube en la porción ascendente del vaso recto, este aumento de la presión oncótica permite que el agua ingrese hacia la rama ascendente del vaso recto. Que prácticamente, miren ustedes, lo único que hace en este sentido está circulando así, y el agua está circulando en este sentido. ¿Cierto? Aquí se absorbe agua y aquí se está transportando agua del intersticio. Entonces aquí se elimina para la circulación sistémica poca cantidad de agua y poca cantidad de solutos, pero siempre manteniendo esta hiperosmolaridad. ¿Está claro o no? Córtale los brazos a este compañero. Mándese agua, ¿quieres, por favor? Porque ahora te hacen la noche antes. Pero entra el vaso. No se está hablando de nada, pero Entonces han entendido el problema de cómo
funcionan estos vasos rectos, ¿verdad? Una cosa es Para mantener esta osmolaridad, para que pueda concentrar o disminuir la orina. Esto solamente es un intercambio de un lado para otro. No se olviden de que aquí se está reabsorbiendo sodio, cloro y potasio, mantiene la osmolaridad. Y aquí se está reabsorbiendo urea, todo esto mantiene la osmolaridad. Entonces, esta osmolaridad, repito, dado por estos tres solutos, en ustedes pasa de la porción descendente del asa de Henle, en caso de sodio y la urea, al intersticio y pues vuelve a entrar a la porción ascendente del vaso. Está prácticamente, ¿no? ¿Cierto? Dando vueltas, manteniendo la osmolaridad. Y lo mismo pasa con el agua, ¿no? En la porción descendente se absorbe agua y en la porción ascendente, porque aquí el problema de proteínas hace que el agua pues, mantiene. Bueno, ya no lo voy a repetir, ¿verdad? Lo mismo que está conversando. Y aquí ven ustedes, este es un vaso recto, este es un vaso recto, un vaso recto. O sea que lo que se llama el mecanismo de intercambiador, porque solamente está intercambiando sodio, cloro y urea de un lado para otro. Ven, miren ustedes acá, aquí ingresa la sangre. Esto corre para esto de aquí, esta figura es este vaso recto. Aquí entra la sangre con una osmolaridad de 300, lo que está en líneas, ¿no?, continuas, ¿no?, es el agua, y lo que está en línea discontinua es los solutos. Pues miren ustedes, a medida que va descendiendo, el agua se va, ¿no?, los solutos van ingresando y el agua va saliendo, pero siempre adquiriendo la misma osmolaridad del intersticio. Este mismo intersticio. ¿Por qué? Porque la pared de este vaso está constituida por una sola capa de células, que es un capilar. Entonces aumenta la osmolaridad, pero cuando el fluido asciende, ven ustedes cómo va cambiando la osmolaridad. Pero aquí entró 300 milimoles de solutos. ¿Y cuánto está saliendo acá? Pequeñísima cantidad, o sea, 320, 325 milimoles, o sea que solamente está lavando y por poquísima cantidad, manteniendo siempre esta osmolaridad. ¿Qué pasaría, pregunto yo, si en vez de que el 10% de sangre pase por la médula, pasase el 90% o pasase el 50% de sangre del flujo sanguíneo renal? ¿Qué pasaría con el medio interno? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Hemos dicho, repito, piensen, hemos dicho que el gasto de fluido sanguíneo renal es 1200, del cual es el 90% pasa por los vasos, por la corteza. Aquí hay 90% de fluido. Y hemos dicho que acá solamente entre 6, 7 u 8% del gasto cardíaco, perdón, del flujo sanguíneo renal. Si llegase mucha sangre acá, ¿qué pasaría con los solutos? Mucha sangre, esto es prácticamente lavaría toda esta osmolaridad. Entonces no concentra, por eso el organismo es más sabio que nosotros, entonces solamente pasa poco fluido y ven este mecanismo de intercambiador. Y solamente se elimina poca cantidad, ¿no?, de fluido de los solutos. Y cuando llegamos nosotros aquí al tubo colector, tenemos que aclarar, el tubo colector, entre el tubo contorneado distal y el tubo colector existe un tubo conector que conecta el distal con el colector. Y el cortical, de acuerdo de la parte del riñón que atraviesa, si está en la corteza, se llama tubo contorneado, tubo colector cortical. Aquí tiene el tubo colector medular externo y el tubo colector medular interno. Y acá dice que estos elementos que estoy conversando, tubo cortical, colector medular interno, son relativamente impermeables, ¿no?, al agua, la urea y el cloro. Relativamente impermeables. Pero cuando hay secreción de hormona antidiurética, prácticamente se va a transportar sin ningún problema esa sustancia.
Entonces, ojo que en el tubo colector aquí actúa la ADH, aquí actúa la ADH, ¿no? Entonces, si actúa la ADH, ¿cómo está el sodio? Si tengo mucha ADH, ¿cómo está el sodio? Plasmático. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Nadie tiene ayer? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa con la osmolaridad plasmática? A ver, levante el brazo lo que dicen que está disminuido. ¿En el miedo de qué? Sí, se está reabsorbiendo mucha agua, y se está reabsorbiendo mucha agua por acción de la ADH, se diluye el extracelular. Y si se diluye el extracelular, ¿cómo está la osmolaridad del sodio? La osmolaridad está baja, el sodio está bajo, ¿cierto? ¿Y cómo está la orina? ¿Cómo está su osmolaridad en cuanto al sodio? ¿Ah? Se produce hipernatremia, ¿cierto? O sea, hay hiponatremia e hipernatremia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y ven ustedes acá. Mecanismo para reiterar cómo se diluye la orina. ¿Qué tipo de nefrón es este? ¿Ah? ¿Qué tipo de nefrón es este? ¿Qué tipo de nefrón es? No. No, sí. El asa de Gehlen solamente llega hasta el límite entre la médula interna y la médula externa. Entonces, miren hasta dónde concentra este fluido, 600-700 miliosmoles. Entonces es un nefrón yusta o un nefrón cortical, ¿no es cierto? Estos son nefrones corticales. Miren ustedes, el proceso del fluido llega acá y en este medio, miren en el caso de cómo diluyen estos nefrones. Miren la osmolaridad. ¿Hasta dónde llega? Hasta 700. Entonces, aquí encuentra un medio, es cierto, hiperosmolar, pero apenas, ¿no? Apenas. Entonces, esto que está marcado de negro es impermeable al agua, porque se supone que en este caso hay mucha agua y hay poca agua. Entonces diluye esto, miren la osmolaridad, ¿cuánto sale? Lo que un riñón que concentra esto asciende a hasta 1200, en este riñón que diluye, en este nefrón que diluye, 75 miliosmoles por cada litro de orina. Miren acá el fluido cuando llega, esta es la porción ascendente ancha, cuando llega acá, 150, cuando llega al inicio del tubo contenedor distal, 100. Cuando llega acá, tubo conector 90, la primera porción del tubo colector cortical 90, y después miren ustedes, la osmolaridad no aumenta, o sea, no concentra, diluye. En esta parte, este es un nefrón, yusta medular, ¿cierto? El asa de Gehlen concentra 1200 y este es un vaso recto. Este es un vaso recto. Entonces, miren este sistema multiplicador acá primero, ¿cierto? Viene el fluido. Cuando por fuera miren esta osmolaridad creciente hasta 1200, entonces el agua que llega al inicio se empieza a reabsorber acá agua para que este fluido adquiera la misma osmolaridad de esta hiperosmolaridad que está bañando. Cuando llega a la porción ascendente, absolutamente impermeable al agua. Entonces, aquí tiene que suceder lo inverso. Como encuentra un medio decreciente con osmolaridad, tiene que reabsorber ese sodio pasivamente en el tubo de contorneado en la ascendente delgado y activamente en el ascendente ancha. Cuando llega aquí, esta es la zona de dilución. Miren ustedes longitudinalmente cómo varía la osmolaridad. 600 por fuera, 600 por fuera, 400. 400 por fuera, 200. Cuando llega
a esta porción del inicio del tubo contenedor distal, miren, y los 150, o sea que es un filtrado hipoosmolar. Cuando llega acá, aquí, este es el tubo colector cortical. ¿Ven? Cuando llega al inicio, adquiere la misma osmolaridad plasmática. Este es un nefrón yuxtamedular que concentra, ¿no es cierto? Entonces, como acá, este fluido, esta orina que está descendiendo, encuentra por fuera un medio hiperosmolar, entonces el agua se va a transportar pasivamente, de donde hay menos concentración de soluto, donde hay más concentración de soluto. Y como acá la urea está muy concentrada, la urea se va a reabsorber, y miren, al reabsorberse es secretado hacia la porción ascendente delgada y es secretado hacia la porción descendente del asa de Henle. Y de esta manera veremos posteriormente cómo la urea se va concentrando para explicar por qué acá llega tanta cantidad cuando el filtrado de urea es menor. Miren, está, reitero, aquí se está reabsorbiendo cloruro de sodio y se está reabsorbiendo urea. Urea y cloruro de sodio. ¿Ya? Miren el vaso recto. Lo único que está haciendo es un juego mentiroso, ¿no? De un sitio para otro. Aquí, ¿no? En la porción descendente, se absorbe cloruro de sodio y se absorbe urea, y cuando pasa a la porción ascendente, ¿no? Se transporta el sodio y la urea de esta porción ascendente hacia el intersticio. Entonces prácticamente, ¿no? Está manteniendo esta hiperosmolaridad. ¿Y qué pasa con el agua? Lo inverso, ¿no? Entonces, cuando sale ya el vaso recto para ir a la circulación sistémica, ligeramente aumenta la osmolaridad. Y de esa manera se concentra y se diluye la orina. Aquí tienen la urea. Hablamos de milimoles por litro. Se filtra la urea, se reabsorbe, por supuesto. Y miren, ¿y por qué se concentra aquí la urea? Ustedes que tienen buen ojo, ¿por qué se concentra en la urea? Y solamente está filtrando de 4.5. Entonces está secretando. Porque se está reabsorbiendo agua, ¿no es cierto? A reabsorberse agua, porque aquí, ¿qué porcentaje de agua se reabsorbe? 25 de la punta de la lengua. ¿Cuánto se reabsorbe acá de agua? 25%, porque dice 30%, esa es la porción descendente hasta de Henle. Estoy hablando del tubo contorneado proximal, ¿cierto? Al reabsorberse agua se concentra en la urea. Y por otro lado, esta urea, aquí está hiperconcentrada la urea, se transporta hacia el intersticio, se reabsorbe y después es secretada. Entonces, esta secreción de esta urea que aquí ha sido reabsorbida, aquí secretada, va aumentando la concentración. Aquí, ojo, que está pintado de negro, ¿no? Cuál el transporte de la urea no se produce, salvo que haya secreción de ADH. Cuando llega a este nivel, miren ustedes la urea, ¿no? Alta concentración en el fluido, en la orina, entonces en comparación al medio interno, entonces se va a transportar la urea hacia, porque aquí se reabsorbe agua también, entonces al reabsorberse más agua, prácticamente la concentración de urea intratubular de colector aumenta, entonces por diferencia gradiente de concentración se reabsorbe, una parte se secreta acá a la porción ascendente, otra parte se secreta aquí a la porción descendente de la asa de Henle. Entonces, no se olviden ustedes que este que está marcado de negro, ¿no? Es que la urea no se transporta adecuadamente, pero cuando actúa la ADH, pues prácticamente va a suceder de que se concentra más la urea. Esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero acá esta parte es importante reiterarles, que cuando una persona, su medio interno, está depletado de agua, es decir, que no tiene agua, toma agua,
se fue ayer pues de picnic a Pimentel con su chica. Se van a las 10 de la mañana, se van a la casa, son las 2 de la tarde. En ese momento, dice ahí baños públicos, 50 cobres. Entonces, encuentra los 50 cobres, se va a orinar. Y va a orinar gotitas. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que ha pasado? Este medio está hiperosmolar, entonces se reabsorbe mucha agua para mantener su medio interno. Entonces, esa osmolaridad en ese paciente, o sea, cuando uno concentra su orina, ese medio interno está constituido 50% por fluido de sodio y 50% por agua. O sea, esa concentración de acá está dada 50%, otros hablan del 30% de la urea y el resto de sodio. Pero cuando yo tomo exceso de agua, esta osmolaridad ya está, ¿no? Solamente el 10% está dado por la urea y el 90% por el sodio. Si la urea aumenta acá en concentración, se supone, como dice acá, que la urea va a servir para aumentar la osmolaridad de esta orina. Y en realidad se establece un gradiente para urea y el sodio para diferentes direcciones opuestas. Aquí viene el sodio, y aquí viene el fluido, ¿cierto? Aquí encuentra un medio hiperosmolar. Entonces, el agua, como acá hay mucho sodio, el agua se va a transportar de la luz hacia el intersticio, y como acá hay mucha concentración de urea, se va a transportar donde hay más concentración. Ve este por gradiente, ¿no? Y el otro, ¿no? Ven ustedes acá en esta lámina. Estamos aquí en el tubo colector. Este es el tubo colector. Este es el colector cortical y aquí tiene el tubular interno. Miren ustedes acá. Llega la urea y el cloruro de sodio, ¿no? Y este es el intersticio, viene la concentración de sodio. Y miren ustedes la concentración de urea acá. Son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, este aumento de la concentración, ¿por qué se produce esta reabsorción de agua? Si hemos dicho que este fluido, cuando va descendiendo, va adquiriendo la misma osmolaridad. ¿No? Hemos dicho que cuando la orina llega aquí al tubo colector, ¿no? Va adquiriendo la misma concentración de este medio hiperosmolar. Entonces esta agua tiene la misma osmolaridad que afuera, entre comillas. Entonces, ¿por qué se transporta el agua para acá? ¿Ah? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿no? A ver, lean esa lámina, lee esa lámina. Fuerte. Espérate, no te escucho. Las diferencias entre las concentraciones relativas de cloruro de sodio y urea en el fluido tubular y en el intersticio son una representación. La alta concentración de sodio no se escucha. ¿Se escucha, dice? ¿Sí significa? Sí. Hasta aquí les voy a leer lo que hemos conversado, ¿cierto? Lo que hemos conversado que está este cloruro de sodio, aquí este medio hiperosmolar se debe al transporte, ¿no? Acá, en la presente ancha, eso va a transportar, va a hacer que este medio sea hiperosmolar. Y por otro lado, hemos dicho, ¿no? Como dice acá, cuando se reabsorbe
agua, ¿no? Prácticamente la urea se va a concentrar. Y cuando esta urea, que es reabsorbida, secretada acá hacia la porción descendente y hacia parte de la porción ascendente, va a aumentar la concentración. Entonces, a eso se debe, ¿no? Pero acá dice un concepto fundamental, ¿no? Que dice que la alta concentración en el fluido tubular, ¿no? Como resultado de la reducción de agua, ¿no? Esto con el sodio está acoplado, dice aquí, con la diferencia del coeficiente de reflexión para el sodio y para la urea. O sea, diferente coeficiente de reflexión para el sodio es 1 y para la urea es menos de 1. Entonces, este mecanismo de esta diferencia, de este coeficiente de reflexión, favorece la reabsorción del agua en la parte vascular externa del tubo colector, a pesar de que la osmolaridad es igual a ambos lados de la pared del tubo. Entonces, en la parte externa de la unión medular, la permeabilidad de la urea con el conducto aquí es aquí hay mucha urea, entonces la urea se va a transportar en este sentido. Y aquí hay mucho sodio, entonces el agua se va a transportar a pesar, ¿no?, de que, como dice acá, a pesar de que existe igual osmolaridad a ambos sitios de la pared tubular. ¿Por qué? Porque existen lo que se llama acá, en el caso del sodio, el coeficiente de reflexión es de 1, y en el caso de la urea el coeficiente de reflexión es de menos 1. Entonces acá del tamaño, acá hay mucha osmolaridad, entonces el agua se va a transportar aquí. Y acá hay mucha urea, entonces la urea, este aumento de osmolaridad permite que el agua también se transporte. Pregunta. Vamos a decir, en una dieta como la de nosotros, una dieta normal, finalmente, esto va a estar entre 900 a 1200, varía de qué tipo de comida he ingerido. Cuando como comida con más soluto voy a tener más la orina. Depende también del momento en que yo me traiga la orina. Si desde ayer no he probado líquidos, en este momento me hacen una osmolaridad y una densidad de la orina, voy a encontrar que esa osmolaridad se puede acercar a 1200 o la densidad se puede acercar a 1030. Pues normalmente, por medio de densidad, pues 1020, ¿no?, y de osmolaridad, pues 900 a 1000 miliosmoles por cada litro de orina. Ahora, normalmente, como les dije ayer, en el metabolismo de los nutrientes y en el metabolismo celular se producen una serie de solutos. Aproximadamente un promedio, así en gente como nosotros, inicia 600 miliosmoles. Para eliminar eso, necesito yo solamente 500. Por mucho que yo concentre la orina, y solamente orine 500 o 600, es suficiente para que mi medio interno no se altere su osmolaridad.